Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, Desde la Palabra de Dios. Y el Espíritu Santo que recibió Santa Teresa, hermanos, es el mismo que recibimos nosotros, no es diferente. No dijo, bueno, tenemos Espíritu Santo para santos, tenemos Espíritu Santo así para los más o menos, tenemos Espíritu Santo para los católicos, tenemos... No, un solo Espíritu Santo. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía: Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. El tema del bautismo del Señor es un tema muy importante dentro de la Iglesia porque nos invita a hacernos también nosotros conscientes de nuestra vida bautismal. Toda nuestra vida cristiana nace del bautismo. Ahí se engendra el nuevo cristiano y tiene una serie de elementos fundamentales en nuestra vida que nos ayudan a realizar personal y comunitariamente nuestra vida de una forma plena y maravillosa. Es un tema tan importante que hace 2 años dediqué los ejercicios espirituales a tratar solamente el tema del bautismo. Como siempre, pues después los producimos con la idea de que esto no se quede solamente aquí en nuestra comunidad, para la gente que viene a participar de los ejercicios, sino que pueda extenderse, ¿verdad?, a través del ministerio de la grabación. Yo quisiera invitarlos en este año especialmente a que ustedes me ayudaran a distribuir este material. Con este material, la gente que trabaja para Evangelización Activa, pues es parte del ingreso con lo cual comemos, por lo cual, pues no lo podemos regalar, que me encantaría. Pues órale, uno a cada uno y pues así, ¿verdad? Estaría muy bien y luego pásenlo. Pero lo que siempre he hecho con ustedes es invitarlo a lo que yo le llamo la piratería apostólica, ¿verdad? La piratería en sí misma es un pecado grave, es un robo, porque yo le robo material que puede ser hablado o puede ser en un disco, en canciones y todo eso, se la robo a su autor, ¿verdad? Él come de eso. Y si yo lo agarro, lo distribuyo y más aún si lo vendo, pues estoy cometiendo realmente un crimen grave, digno de reconciliación sacramental. Quien hace piratería, pues o compra piratería, que va y compra ahí a los puestitos, las películas o los discos, ¿verdad? En vez de pagar 120 o 150 pesos por un disco, o más que a veces cuestan, ¿verdad? Y van y pagan 30 o 20 pesos, pues obviamente el disco hacerlo no cuesta más de 5 pesos, 10 pesos. Entonces, pues, lucran muy grandemente en esto, ¿no? Pero dejan sin comer a mucha gente, entonces no se puede hacer esto. Sin embargo,
yo como autor del material, pues yo he autorizado a esto que llamamos la piratería apostólica. Es decir, si tú no compras ninguno, pues entonces sí nos arruinas, ¿verdad? Porque imagínense, agarran uno de estos, ya hacen 1000, pues ya se amoló el asunto, ¿verdad? Pero si compras uno de estos y haces 4 o 5, y los regalas a tu gente, pues obviamente, pues los discos así copiados directamente en nuestras computadoras salen realmente regalados, ¿verdad? Hoy en día el disco virgen no cuesta prácticamente gran cosa, es un pedazo de plástico, ¿verdad? Entonces, la idea es este año tratar de que más gente conozca qué es el bautismo, para que lo puedan vivir y para que vean cómo podemos ejercitar nuestra vida de diferentes formas para que el bautismo se vaya pues viviendo y se vaya plenificando en nosotros. Así que pues los invito a que pues en la medida en que ustedes puedan ir comprando un paquetito de estos, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta? No sé, creo que cuesta 200 pesos o 250 pesos, algo así. Una cosa así, no me recuerdo ahorita. Vean, ni siquiera estoy al pendiente de esto, ¿verdad? Yo nada más grabo y los demás, a ver, les digo, ustedes tienen que venderlo porque de aquí comen, ¿verdad? Pero a mí lo que me interesa, pues sí, que coma mi gente, pero que me interesa es que pues la gente conozca todo esto, ¿verdad? Todos los podcasts, lo que grabamos en esta misa, pues es gratis, ¿verdad? Eso pues lo van a la página, lo descargan, lo copian, en fin, es material evangélico. Y así quisiera que fuera todo, pero pues desafortunadamente la gente, por más que los he convencido de que les acepten en el supermercado las estampitas que les doy, no quieren. Quieren que les pague por la comida. Pues ¿cómo? Pues no se puede si no hay este recurso. Así que bueno, pues todo esto a propósito del bautismo, y de esto pues voy a tocar un pedacito nada más. Esto que voy a platicarles ahorita lo saqué de este disco, ¿verdad? Es la puntita. No tendría mucha oportunidad de profundizar más en lo que les voy a decir, pero espero que esto para ustedes mismos les haga comprender la importancia de vivir nuestro bautismo y todo lo que en él pues está contenido. Al mismo tiempo veremos cómo es que esto debe de desarrollarse, porque de nada valdría que lo tuviéramos pues si no opera, ¿verdad? Compré mis disquitos, pero siempre los tengo dentro de la caja. Pues ahí no sirven para nada, hay que oírlos, hay que tocarlos, hay que escucharlos para que vayan moviendo nuestro corazón. Así que bueno, pues empiezo, quizás algunas de estas cosas, ustedes, esta comunidad en particular, la de la misa de 12:30, pues es la de las comunidades más formadas que tengo dentro de la parroquia, porque es la que me aguanta aquí los 40 minutos de la reflexión, y casi todos ustedes, o la gran mayoría, son los que vienen a los ejercicios. Lo primero que hay que entender es que el bautismo que nosotros recibimos no es el bautismo de Juan, como hoy lo hemos escuchado en el texto de Lucas. Él bautizaba con agua como un signo de arrepentimiento. El agua tiene como característica el poder limpiar. Entonces se metían al agua y entonces pues salían limpios. Era un signo de un propósito de ya no pecar, de convertirse, de cambiar la vida. Dice, pero atrás de mí viene otro que va a bautizar no con agua, sino que va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. La palabra bautizar viene del griego, de un verbo griego que es baptismein, que significa sumergir. Eso es lo que significa baptismein, es sumergirse. Ellos se sumergían en el río y bueno, pues salían limpios, ¿verdad? Nosotros, a diferencia de ellos, no salimos solamente limpios, sino que salimos otra persona. Se sumerge una persona y la que sale es otra persona. Quisiera por ello iniciar hoy nuestra reflexión en Romanos capítulo 6, en el verso 4, donde San Pablo nos dice con claridad que lo que ha nacido ahora del Espíritu es una nueva persona en Cristo. Dice, pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. De manera que sembramos corrupción y nace incorrupción. Sembramos a una persona, al hombre viejo. ¿Y qué sale de esta pila? Sale una persona nueva, no solamente limpia, porque no es el bautismo de Juan, sino que ahora sale una persona
nueva. Por eso es que los cristianos pensamos, hablamos, sentimos diferente a los demás, porque somos diferentes. Y esto es algo que yo quisiera invitarte a que te lo grabes en la cabeza. Eres diferente a los demás. Debes de ser diferente. Y esto tenemos que enseñárselo especialmente a los chiquillos. Desde que están pequeños, los chiquillos deben de entender que somos diferentes y que por eso a veces en la escuela nos van a criticar. Y por eso nuestros amigos no van a ser como nosotros, ni podemos ver las mismas películas que ellos, ni podemos ir a los mismos espectáculos que ellos, porque somos diferentes. Porque somos renacidos en Cristo. No somos como los demás. Nuestra vida, a la hora en que fuimos sumergidos, fuimos bautizados, en ese momento morimos y luego resucitamos. En las catequesis de San Cirilo de Jerusalén, en aquel tiempo los primeros bautismos, la gran mayoría eran por inmersión, para que el signo fuera todavía más claro. Lo sumergían, pero eran así medio, o sea, el signo tenía que ser así palpable, ¿no? Entonces lo sumergían hasta que casi empezaban a hacer bucitos. Y les digo esto porque San Cirilo de Jerusalén dice, cuando fuiste sumergido en el agua, experimentaste la muerte, porque los mantenían ahí. No es como pensamos, no, 1, 2 y 3, no. Era sumergirlos a que experimentaran el sentido de la muerte, ¿verdad? Dice, y cuando surgiste, creo que todos hemos tenido la experiencia de estar así atorados en el agua y de repente, ¿verdad? O sea, como que todo de repente lo vemos de otro color, ¿verdad? Bueno, esta era la experiencia. Fíjense, nuestros primeros cristianos, qué gráficos eran, ¿no? Casi se lo echaban al plato al pobre cristiano para que supiera y cuando renaciera dijeran, he vuelto a vivir, ¿no? Cuando hemos tenido un accidente esos gravísimos, ojalá y la mayoría nunca lo hayamos tenido, ¿verdad? Pero quien lo ha tenido dice, volví a vivir. O una enfermedad muy grave también, ¿no? Dice la gente, volví a vivir. Y a partir de ese momento como que la vida da un vuelco, ¿no? Yo conozco gente que ha tenido esta experiencia de un accidente, de una enfermedad gravísima, en donde dice, y Dios me dio una nueva oportunidad, y ahora su vida es diferente. Renacidos, hombres y mujeres nuevos, nacidos ahora del Espíritu Santo. ¿Sí? No solamente hemos sido ahora limpiados, que no tiene ya este elemento fundamental, sino principalmente el ser criaturas nuevas, nacidas del agua y del Espíritu. ¿Y qué es lo que produce esta nueva vida? ¿Cómo es ahora la nueva vida, esta vida en el Espíritu? Bueno, pues Jesús nos dice en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, verso 49, les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean revestidos de la fuerza de lo alto. ¿Qué significa ser revestido de la fuerza de lo alto? Tendríamos que entrar un poquito al pensamiento paulino, al pensamiento de la época, para poder entender qué significa estar revestidos con esta fuerza. La primera idea que seguramente estaba manejando Jesús es lo que nos va a presentar el apóstol en el capítulo 6 de su carta a los Efesios. Revestirse es ponerse algo arriba, como yo. Yo me pongo arriba la casulla, me pongo el alba, me pongo la sotana, me revisto. Ya vengo vestido, abajo de esto tengo mi ropa normal, pero luego me revisto para una acción importante que es la celebración de la Eucaristía. Bueno, los soldados se revisten también. ¿Para qué? Para participar en la guerra, para estar preparados a las acechanzas de cualquiera que se quiera insubordinar. Y si nosotros leemos precisamente el capítulo 6, a partir del versículo 10, se nos habla de este combate espiritual. El cristiano naturalmente está sometido a un ataque de nuestras pasiones. Todas las tenemos, ahí están. La pereza, la gula, la soberbia, la ira, la envidia, la lujuria. Todas están ahí. Unas más fuertes que otras. A cada uno tiene ciertas debilidades. Uno es más débil en la pereza, otro es más débil en la gula, otro es más débil en el odio, en el rencor, en el sexo, en fin. Pero ahí están.
¿Y qué están esperando? La oportunidad de llevarnos al pozo. La oportunidad de destruir nuestra vida. Ahí están. Y está también el chamuco, ¿verdad? Ahí está también Satanás, es el otro enemigo. Está buscando también nuestra perdición. Y está también el mundo, que es gobernado también en una parte por el demonio. ¿Para qué? Para echar a perder nuestra vida, nuestras familias, nuestra sociedad. Ahí está. Entonces hay que hacerle frente y necesitamos revestirnos. Vean lo que nos dice ahora esta carta de los Efesios, capítulo 6, a partir del verso 14. Dice, y así manténganse firmes, revestidos. Si se fijan, es la misma teología, la misma línea. ¿De qué está hablando Jesús cuando va a venir el Espíritu Santo? Los va a revestir de la fuerza. ¿Y qué va a ser esta fuerza? Pues está aquí en estos versículos. Revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno, que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les dé el Espíritu Santo. Entonces tenemos una armadura espiritual y tenemos que revestírnosla. Bueno, esta es la acción del Espíritu. Si nosotros no queremos que nuestra vida se destruya, necesitamos estar revestidos. De ahí la importancia del bautismo. O sea, el bautismo nos da todas estas herramientas. Hace que nuestra vida esté siempre firme, que podamos resistir la pereza. Allá en Tumbuctuc, los niños cuando van, sobre todo después de este periodo de vacaciones, no hombre, les da una pereza terrible. Aquí no, aquí yo sé que el último día de vacaciones arreglaron sus cuadernos, ¿verdad? Sus uniformes y al día siguiente, que 6 de la mañana, desde las 5 ya estaban listos, ¿verdad? Con un ansia de irse, ¿no? Ya bañados, peinados, arreglados, ¿verdad? ¿O no? Cada uno tiene que batallar con algo. Por eso la importancia de estar revestido de esta fuerza para poderle hacerle frente a pues a veces a la pereza o a veces a la gula, esos tamalitos que le entramos con fe, esperanza y caridad durante el puente Lupe Reyes, ¿verdad? Ahorita las básculas todas están desvencijadas, están vencidas así. La primera vez que nos subimos así, ¡pah!, saltaron tornillos y todo, ¿verdad? Pero ¿qué tal los tamalitos, los buñuelos, las empanadas, la rosca? Cerramos con una pequeña rosca de la que había que tomarse pues por lo menos unos 2 o 3 pedacitos, a propósito con un buen chocolate o con un champurrado para que amarre, ¿verdad? Los últimos gramitos nos los echamos la semana pasada y esta semana pues todavía quedó algo de recalentado, pero ahora sí hay que ponerse en orden, ¿no? Bueno, pues todo esto que ocurre en nuestra vida está previsto por Dios. Dios sabe que nosotros así actuamos. Y por eso dice, no se vayan a ir si no están revestidos de la fuerza de lo alto, porque les van a ganar los tamales, les van a ganar los pleitos, les va a ganar la lujuria. Necesitamos estar revestidos. Esta es la garantía del cristiano. Esto es lo que ocurrió en nuestra pila bautismal. Nos dieron esta gracia, nos revistieron con esta armadura. Esta armadura es la que nos hace que nosotros podamos hacerle frente a todo aquello que atenta contra nuestra felicidad y contra la vida del amor. Y al revestirnos nos hace ahora instrumentos de la gracia de Dios. Como los ejércitos, ¿verdad? El ejército se pone al servicio de la nación para defenderlo y para garantizar su soberanía. Así también los cristianos. Un cristiano revestido de esta fuerza, pues puede hacerle frente a cualquier cosa. Y entonces, que esto pues va más con los jóvenes, ¿verdad? Y los adultos. Hacerle frente a las críticas, hacerle frente cuando empiezan pues a decir cosas de nuestra iglesia, cuando salen los chistes que no deben de ser correctos. Y nosotros tenemos que defender a nuestra iglesia y tenemos que defender a nuestro Señor Jesús. Si nosotros el ejército de Jesús no lo hacemos, pues entonces ¿quién lo va a defender?
¿Quién va a defender a Jesús en medio de nuestras comunidades juveniles, ahí en las prepas y en las facultades? ¿Quién nos va a defender ahí en medio de nuestros centros laborales en donde la gente pues de repente se ensaña y ataca a la iglesia y ataca al Papa y ataca el Evangelio? ¿Y quién lo defiende? El ejército del Señor, tú y yo, que hemos renacido y hemos sido hechos hombres y mujeres nuevos y que se nos ha dado esta fuerza para que no nos amilanemos, para que en el momento del combate estemos firmes, estemos fuertes y no permitamos que la gente insulte o haga comentarios que son ofensivos para Dios, para la Virgen, para los santos o para la iglesia. Pero no solamente eso, hermanos. Vean lo que nos dice la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 3, en el verso 27, nos dice: ya que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. Han quedado revestidos de Cristo. ¿Qué quiere decir ahora? Quiere decir que, pues, tú debes de pensar como Cristo, hablar como Cristo, lo que va a decir más adelante en su carta a los Gálatas en el capítulo 2:20. Ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. ¿Y a poco Cristo dice las palabritas que de repente decimos? ¿A poco Cristo tiene los pensamientos que de repente tenemos? Revestidos de Cristo. Pensamos, hablamos, sentimos, actuamos como Cristo. ¿Por qué? Porque ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. Hemos sido revestidos de Cristo. Vean todo lo que hace el bautismo, hermanos. No lo sabemos y por eso no somos conscientes de ello, y al no ser conscientes de ello, fácilmente el mundo y nuestras pasiones pues nos van haciendo que estas gracias se vayan pues desaprovechando. Se van desaprovechando y al final, ¿qué pasa? El mundo, nuestras pasiones, el demonio, pues toman presa de nosotros. Vean hoy cómo está nuestro mundo. ¿Cómo está? Y todos los que viven, la mayoría de los que viven en México, son bautizados. Todos han recibido estas gracias, pero no son conscientes de ellos. Y como lo veremos al final de nuestra reflexión, no los han ejercitado y no le han permitido al Espíritu desarrollarse plenamente. Si yo no sé ni siquiera lo que recibo, pues ¿cómo voy a poderlo poner en práctica, verdad? Si yo no sé qué hay adentro de la cajita que les enseñaba ahorita, si no me dicen, oye, es que adentro hay unos discos que están buenísimos, pues yo no sé lo que hay allá adentro, ¿verdad? Pero si ya alguien me lo dijo, si me voy haciendo consciente de ellos, pues entonces voy a abrir el paquetito y los voy a poner y entonces va a empezar a funcionar todo lo que está allá adentro, ¿no? Hemos sido revestidos de Cristo, hermanos. Hemos sido revestidos de Cristo para pensar como Él, para hablar como Él, para sentir como Él. Alter Christus. El cristiano es un otro Cristo. Habla como Él, piensa como Él, siente como Él. Eso es un cristiano, porque ha sido revestido de Cristo. Y todas estas gracias vienen a alcanzar su plenitud en otra gracia fundamental de la que ya hemos hablado muchas veces y de diferentes formas. Dice en Romanos 5:5, que seguramente ya se lo saben. ¿Sí no lo sabemos qué dice Romanos 5:5? No sabemos qué dice Romanos 5:5. Y por este lado, ¿sabemos qué dice Romanos 5:5? ¿Tú no sabes qué dice Romanos 5:5? Los grandotes, Romanos 5:5. ¿Hemos recibido qué? La plenitud del amor, ¿verdad? Dice en Romanos 5:5 que se ha derramado el amor de Dios, ¿no? Se ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que se nos ha concedido. Se nos ha derramado el amor de Dios. Y por eso les preguntaba ahorita si lo sabían, porque hay dos citas que cada rato les doy batería. Romanos 5:5 y Romanos 6:23, ¿verdad? Romanos 6:23, el salario del pecado,
es la muerte, ¿verdad? Son citas que debemos de sabernos ya de volada porque son importantes. Entonces Romanos 5:5 dice que en nuestro bautismo Dios ha derramado el Espíritu Santo, que es su amor. Es decir, nosotros en el mundo, gracias al bautismo, que es cuando se derrama el Espíritu, nosotros podemos tener ya la experiencia del cielo, porque en el cielo lo que vivimos es el amor de Dios. Y solamente el que lo sabe, el que lo tiene, el que lo experimenta, sabe de qué estamos hablando. Los demás pues no sabemos ni de qué están hablando. Cuando Santa Teresa habla de todas estas experiencias místicas, pues nosotros, si no las hemos vivido, pues no sabemos de qué está hablando. Y el Espíritu Santo que recibió Santa Teresa, hermanos, es el mismo que recibimos nosotros. No es diferente. No dijo, bueno, tenemos Espíritu Santo para santos, tenemos Espíritu Santo así para los más o menos, tenemos Espíritu Santo para los católicos, tenemos... No. Tenemos un solo Espíritu Santo. Si no llegamos a lo que vive Santa Teresa, ella misma lo dice en el libro de las Moradas, dice, todo mundo podría llegar a experimentarlo. Basta que se decida. Basta que le abra su corazón plenamente al Señor, porque ya está allá dentro. Y para explicarlo mejor, pues no hay un texto que nos lo ilustre de una forma gráfica y perfecta, como es el texto de la carta de Pablo a los Corintios. En su primera carta, en el capítulo 12, nos habla de otro de los elementos que produce el Espíritu Santo. Dice, nos hace un solo cuerpo. Pero no solamente nos hace un solo cuerpo, sino que en ese cuerpo va produciendo diferentes carismas que son necesarios para que el cuerpo pueda subsistir. Y para entenderlo les voy a poner algunos ejemplos que me parece que pudieran ayudarnos. Por ejemplo, ¿qué pasa si el páncreas no jala? No es una chivita así como de este tamaño que tenemos adentro. Parecería que no sirve ni para nada. Y sin embargo, tiene dos funciones fundamentales. Una, nos ayuda a digerir. Y la más importante, produce una sustancia que se llama insulina, que es el que transporta el azúcar adentro de la célula. Si no hay insulina, el azúcar no puede entrar adentro de la célula y entonces la sangre se llena de azúcar y eso se llama diabetes. Una chivita así, aquí adentro. Y sin eso, pregúntenle a la gente que tiene problemas de diabetes, los problemones que tiene para subsistir. Porque eso no está produciendo la cantidad o lo que debería de producir. Cada uno de nosotros, hermanos, hagan de cuenta que somos una de estas glándulas que gracias al carisma que tenemos, gracias a la función que Dios le ha dado a cada órgano, pues es que el cuerpo funciona de la misma forma. Si hoy no tuviéramos muchachos que supieran tocar la guitarra y cantar, pues viviríamos, sí, una misa, pero pues más tristona, ¿verdad? Sin embargo, los muchachos que han recibido el don de cantar, unos mejor que otros, ¿verdad? Pero bueno, ahí están, ¿verdad? Bueno, gracias a estos dones y a estos carismas, que quizás algunos de ellos ni siquiera conocían bien, pero que se han empezado a desarrollar. Y entonces, pues, nuestra celebración es bonita, ¿verdad? Porque tenemos música, tenemos las guitarras, tenemos el canto, tenemos todo esto que ellos aportan. Y así en cada uno de nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando no se alimenta el espíritu? El cuerpo se enferma. Vean ustedes, por ejemplo, pensaba en la mañana en otro ejemplo que me pareció bien importante, ¿no? Porque parece que ni siquiera somos conscientes de esto, ¿no? Nuestros ojos tienen una glandulita que se llama lagrimal, ¿verdad? Su función es bien sencilla,
Nada más está produciendo todo el tiempo agüita, esta lágrima que tiene unas características especiales, ¿verdad? ¿Qué pasa si esta glandulita que parece no tiene significado y que produce solamente agüita, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Te quedas ciego? ¿No puedes ver? Porque no se lubrica el ojo. Vean, y es una cosita insignificante, es una mugrita lo que tenemos aquí, pero todo el tiempo está produciendo la lagrimita. Hermanos, todos somos importantes. A lo mejor alguno es la vesícula, a lo mejor otro es un riñón. Imagínense sin un riñón. Pero imagínense sin esta cosita microscópica casi, ¿verdad? Que es nuestra glándula que produce las lágrimas. Bueno, pues estás arruinado. Tienes un problema serio en tu vida. Hoy nuestra iglesia tiene problemas serios porque muchas glándulas lagrimales, muchos niños, muchos adolescentes, no ejercitan sus carismas. No los ponen al servicio de la iglesia. Y al no poner nuestros dones al servicio de la iglesia, pues entonces toda nuestra iglesia sufre, así como el cuerpo sufre. Si una de mis glándulas no funciona, yo estoy en problemas. Y pueden ser graves. Cada uno de nosotros tiene que permitirle al Espíritu Santo que se vayan desarrollando nuestros dones. Todos tienen. Algunos el cantar, otros el bailar, el otro es la parte pues administrativa, el otro el predicar. Bueno, tantos. Todos tenemos algo en nuestra iglesia. El Espíritu Santo, dice San Pablo en su carta a los Corintios, incita, provoca, desarrolla los carismas que hacen que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Y esto nos lleva a una consecuencia. Todo esto que sucede en cada uno de nosotros, todo esto que les he estado mencionando, nos lleva a una situación maravillosa que ya es el aterrizaje práctico. Se llama mi familia. ¿Y por qué mi familia? Porque es la célula más pequeña de la sociedad. Soy cristiano en mi familia, primeramente, porque ahí convivo todos los días. Aquí venimos a convivir una vez a la semana. Pero con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, ahí convivo todos los días. Ahí empieza la comunidad cristiana. El efecto más importante del Espíritu Santo es la formación de la comunidad, que no se puede dar sin todo lo que ya he dicho ahorita. No se puede dar si yo no estoy revestido de la fuerza de lo alto. No se puede dar si yo no tengo la mente de Cristo. No se puede dar si yo no estoy lleno del amor de Dios. No se puede dar si yo no pongo mis carismas al servicio de mis hermanos. O sea, para formar una comunidad, yo necesito que todo esto que produce el bautismo esté trabajando en mi vida. ¿Y qué va a producir? Una cosa maravillosa, se llama comunidad cristiana. Y ahí es en donde somos felices. ¿Por qué somos felices en la comunidad cristiana? Quiero que por favor abran sus Biblias en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver qué pasaba en los bautizados, cuáles eran los efectos directos en ellos para este tema de la vida cotidiana, de la vida de todos los días. Versos 41 y siguientes. No tengo ya mucho tiempo para poder pues desarrollar todo lo que aquí se nos presenta, pero quisiera al menos presentarles algunas de las ideas fundamentales. Muy bien, nos dice entonces, voy a ir leyendo y conforme voy leyendo, les voy a ir pidiendo los que traen su Biblia que vayan subrayando unas palabras que son importantes y que vamos a aterrizarlas en nuestra propia casa, en nuestra propia vida. Dice, así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas. Estamos entonces hablando de los bautizados. ¿Y qué empezó a pasar con esa gente bautizada? Escuchen. Dicen, y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles. Subrayen la palabra fieles. Hoy en día, hermanos, algo que hemos perdido es el tema de la fidelidad.
No sabemos serles fieles ni siquiera a un jabón, ¿verdad? Andamos cambia y cambia de jabones, ¿no? Hoy, en un mundo pluriforme de información, no, hermanos, la cantidad de cosas que nos dicen gente que incluso dice ser de la iglesia. No, a mí me dijo un ministro que yo podía comulgar y después confesarme. Le digo, achis, ¿a poco tú puedes ir a jugar con lodo, te metes a comer y luego te lavas las manos? ¿No, verdad? Primero juegas con lodo, luego te lavas las manos y luego te pasas a comer. Pues igual aquí, bueno, esa es la doctrina de la iglesia, pero me dijo un ministro, me dijo no sé quién, Juan de las Gallinas, ¿verdad? Bueno, y así como eso, hermanos, válgame santo Dios, entre el internet, las Wikipedias y todo este tema, hoy todo mundo opina, pero ¿cuál es la verdad? Hermanos, hay que ir al catecismo de la iglesia, ser fieles a las enseñanzas de los apóstoles, y en casa, chavos, hay que ser fieles a la enseñanza de papá y mamá. Ellos son nuestros apóstoles. Ellos son los que nos están enseñando a vivir. Hermanos adolescentes, yo sé que ahorita tú no puedes ver los agujeros que están en el camino y tú crees que la vida está toda planita, parejita, bonita, sembrada de florecitas. Pues no es así. Está sembrada de muchos hoyos, algunos de ellos mortales, muy peligrosos. Los papás ya pasamos por ahí. Los adultos ya pasamos por ese camino. Algunos nos caímos. Algunos nos caímos gravemente. Y traemos heridas en nuestro cuerpo del agujero en el que por no hacerle caso a nuestros padres nos fuimos de cabeza. A lo mejor porque nuestros padres ni siquiera se ocuparon de nosotros y nosotros por andar de investigadores caímos por ahí. Si tu papá te dice, mijito, allá hay un hoyo. Ay, papá, no inventes. A lo mejor ya no está, porque se siguen pavimentando las calles. Pero sería pues muy aventurado y muy atrevido el no parar la oreja y decir, pues si papá dice que por ahí hay un hoyo, pues déjame irme con cuidado. No vaya a ser que sí esté. Muchachos, hay hoyos profundos y graves, de los cuales es al menos muy difícil salir de ellos. Sé fiel. Porque todos empiezan, les digo a los papás que estoy viendo para la comunión, no hombre, los chavos de 7, 8, 10 años, no, está facilito el asunto, le creen al papá todo. Pero ¿qué va a pasar cuando tengan 14, 15 y 16 años? ¿Serán fieles a las enseñanzas de nuestra casa, a los valores que pudimos nosotros proporcionarles? Pues el Espíritu Santo, hermanos, esto es lo que hace, ¿verdad? Nos ayuda a ser fieles en la enseñanza de los apóstoles. Dice, eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían. Subrayen la palabra compartir. En un mundo egoísta, hermanos, qué importante es compartir. Qué importante es compartir en la casa, ¿no? Si todos ponemos un poco de lo que tenemos, pues todo mundo vamos a ser más felices. Si a mí me dieron una bicicleta y a mi hermano le dieron una patineta, pues si la compartimos, los dos tenemos patineta y bicicleta. Si no compartimos, yo tengo mi patineta y el otro tiene su bicicleta. Recuerden siempre esto, hermanos. En el compartir se da la multiplicación. En la medida en que compartimos, en esa medida Dios puede multiplicar las gracias. Es una lucha contra nuestro egoísmo. Solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. A veces no queremos compartir el control remoto de la televisión. Yo, el primero que llega, se apodera del control remoto de la tele y ahora sí, vamos a ver lo que yo diga. Ya están, tin. Oye, no, es que ya no quiero. Por eso, la primera comunidad era una comunidad compartida. Era una comunidad compartida. Versículo 45. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Vendían. Subrayen la palabra vendían.
¿Qué quiero decirles con vendían? ¿Tengo que agarrar y vender mis juguetes y vender lo que tengo en mi casa y ponerlo? No. Se trata del desprendimiento, de darle valor a cosas que verdaderamente son valiosas. No se trata simplemente de agarrar y vender las cosas y decir, bueno, aquí pongo todo. No, se trata del desprendimiento, de decir, bueno, pues sí lo quiero mucho mi juguete y todo, pero no es lo más importante. Tengo la capacidad de deshacerme fácilmente de cualquier cosa de mi casa. No estoy atado a nada, ni a mi carro, ni a mi casa. Hemos hoy vivido una situación difícil económica. Y hay gente que sufre muchísimo porque tiene que deshacerse de su casa para poder salir adelante en situaciones difíciles. No, hay que vender la casa, pues se vende la casa. Hay que vender el automóvil, se vende el automóvil. Hay que vender el Nintendo, se vende el Nintendo. No pasa nada. O sea, el Espíritu Santo provee interiormente de gracias dentro de nuestro corazón. Y nos hace ser así, desprendidos, generosos, para poder vivir una vida en paz, una vida en paz. Todos los días se reunían en el templo, era gente religiosa. Nosotros no nos reunimos ni para rezar el rosario en la casa. O sea, era la gente que le gustaba congregarse en torno al Señor. Iban al templo. Nosotros tenemos aquí la presencia de Jesús en el sagrario. ¿Y cuántos de nosotros sentimos la necesidad, el deseo de pasar a visitarlo? Aunque sea de cuando en cuando. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste el sagrario? Movidos por el Espíritu, ellos querían ir. Se hicieron gente más religiosa. ¿Cuándo nos juntamos para rezar el rosario? ¿Cuándo nos juntamos en casa para leer la Biblia? ¿Cuándo nos juntamos para religarnos en torno a Cristo? ¿Cuándo? Bueno, la primera comunidad lo hacía con frecuencia. Y en las casas partían el pan y comían juntos. Hoy algo que tenemos es el espíritu de la dispersión. Véanlo en la misa. ¿Cuántos de nosotros venimos a misa por estar junto con otros hermanos? Por ver a los hermanos que la semana pasada ya no hemos visto porque viven en otra parte. No, venimos muchos a cumplir y bueno, a oír la palabra, pero ¿cuántos lo hacemos por venir a estar juntos? Y en nuestra casa, ¿cuántos de nosotros todavía queremos estar juntos? Con el papá, la mamá, etcétera. No, hoy todo mundo quiere tener su propia televisión, quiere tener su propio espacio, quiere tener sus propias diversiones. Y en nuestras propias casas vivimos esta situación de dispersión. La primera comunidad no. La primera comunidad quería estar juntos, se sentían hermanos, se amaban. Por eso todo lo que dije al principio, si no se tiene, pues esto no funciona. Finalmente, verso 47, alababan a Dios y eran estimados por todos. Alababan a Dios. Era una comunidad que tenía presencia fuerte de Dios y continuamente le daba gloria, le daba gracias, lo bendecía. Dios era parte de su vida. Cosa que hoy, pues Dios es un producto del domingo, durante la misa. No, para la primera comunidad no era así. ¿Por qué? Porque las gracias del bautismo, estas gracias que les mencioné al principio, operaban continuamente en ellos. Y ahora la pregunta importante, ¿y por qué nosotros no jala así? ¿Por qué si nosotros recibimos el mismo Espíritu Santo que recibieron las primeras comunidades, si ellos también fueron bautizados con la misma agua, por qué nosotros no experimentamos todas estas gracias que nos llevan a formar la comunidad? Y es bien simple, porque nosotros no tenemos oración. Porque nosotros no tenemos una vida espiritual. Por eso. Recibimos, los niños pequeñitos reciben el bautismo, reciben todas estas gracias que mencioné al principio. Pero luego, ¿quién las alimentó?
¿Cuándo hicimos oración en la casa para que esto se fuera alimentando? Ahí estaba la semilla, pero ¿quién la regó? Ahí estaba la semilla, pero si no tuvimos la oportunidad de conocer la Escritura, si no tenemos tiempo para conocer y meditar la palabra de Dios para que la palabra de Dios impacte y se haga vida en nuestro corazón, hermanos, la semilla ahí está. Es la misma de aquellas comunidades, de esas comunidades que vivían con un gozo, con una alegría, en una comunión de fraternidad impresionante. Era el mismo Espíritu Santo, no es diferente, es el mismo. Nada más que en aquel tiempo estaba alimentado continuamente por la oración y por la vida espiritual. Si queremos que todas estas gracias se desarrollen en nuestra vida, necesitamos aumentar nuestra vida espiritual. Creo que de esto ya he hablado algunas otras 1000 veces. Al final de todo, hermanos, siempre tengo que aterrizar en lo mismo, porque de ahí es de donde nos nutrimos. Oración, reflexión y meditación de la palabra, comunión frecuente, ayuno y medios espirituales, lecturas espirituales, música, en fin. Hay que alimentar el espíritu para que el espíritu se desarrolle y todo esto empiece a florecer naturalmente en nuestra vida. ¿Qué hay que hacer para que la glándula lagrimal dé lágrimas? Nada, está hecha para eso. Nada más come bien. ¿Qué necesito para que el páncreas produzca la insulina? Pues nada. Está hecho para eso. Nada más aliméntate bien. O sea, nuestro cuerpo está hecho para jalar perfectamente. Nada más que hay que darle los elementos que puedan producir que esto jale naturalmente. Igualmente en el alma. El alma está hecha para que el Espíritu Santo se desarrolle plenamente y nos dé todo lo que hoy acabamos de decir, haciéndonos hombres y mujeres nuevos. ¿Qué necesitamos, hermanos? Darle una regadita, echarle agüita a la plantita para que no se seque. Quisiera invitarlos a que en este tiempo ordinario, rehicieran un poquito su agenda familiar, personal. Y que en esta agenda pudieran ustedes reagendar un poquito su tiempo de oración, su tiempo de meditación de la palabra, los días en que podemos hacer pequeños ayunos, pequeños sacrificios, el día que me puedo reunir con mi familia a escuchar la palabra o a rezar el Santo Rosario, el día o los días en que puedo venir a visitar a Jesús al Santísimo, empezar a revisar mi música, y ver si podemos empezar a poner un poquito, alguna música un poquito más adapta al espíritu, ¿verdad? Al alma. Revisar un poquito los libros que estoy leyendo. Al final les voy a recomendar un librón buenísimo que acabo de leer. O sea, hay muchas herramientas para que se desarrolle lo que recibiste en el bautismo. Pero si no tienes vida espiritual, hermano, el bautismo se quedará seco y marchito. Y todas estas gracias, y toda esta felicidad, y toda esta paz que Dios nos ofrece a través de estos dones que el Espíritu Santo produce, se quedarán pues ahí metidos, enconchados, arriba un montón de basura que el mundo nos va poniendo y nunca alcanzaremos la plenitud. Los invito a revisar sus agendas. Hagan una agenda espiritual para que el Espíritu Santo pueda desarrollarse plenamente y los dones recibidos en el bautismo puedan florecer en nuestra vida. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.